Dice Hegel, según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Hay que hacer notar al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal o la inmediatez del saber mismo, como aquello que es para el saber ser o inmediatez. Si el concebir a Dios como la sustancia una indignó a la época en que esta determinación fue expresada, la razón de ello estribaba en parte en el instinto de que en dicha concepción la conciencia de sí desaparecía en vez de mantenerse. Pero, de otra parte, lo contrario de esto, lo que mantiene el pensamiento como pensamiento, la universalidad en cuanto tal, es la misma simplicidad o la sustancialidad indistinta, inmóvil. Y si, en tercer lugar, el pensamiento unifica el ser de la sustancia consigo mismo y capta la inmediatez o la intuición como pensamiento, se trata de saber, además, si esta intuición intelectual no recae de nuevo en la simplicidad inerte y presenta la realidad misma de un modo irreal. Como por tercera vez hemos leído ese párrafo, entonces, pues, no sé, Guillermo, dirija la orquesta a ver cómo... Pues hagamos una cosa distinta hoy a ver si nos va. Camilo, ¿qué ve ahí? Estaba pensando Vamos a en, disparar. estaba Vamos a pensando disparar hoy de precisamente. otra manera. No, porque ustedes son los expertos. No, Pero no. yo estaba pensando en precisamente en esa relación sujeto-objeto, como digamos, la distinción que hace la modernidad en esa cuestión del sujeto y objeto, y como lo que entiendo que el párrafo quiere decir es que hasta que no se integre en la conciencia, como que no puede haber una superación. Bueno, pero hasta ahí nomás. No. Sí, hasta ahí, es que hasta ahora estoy... Es un carretazo más largo. No sé. Pues bueno, ya más o menos podría yo imaginar qué podríamos decir, pero bueno, Jean-Paul, pilas. La duda que tengo ahí siempre es, ¿cuál es la conciencia y cuál es el espíritu en Hegel? No, pero ese es otro tema. Ya eso ahí ya se vuela para Bueno, el texto interno. Juan Enrique Murcia, que está ahí por ahí, ¿qué oyó? ¿Qué se entiende? Porque es que yo siempre parto del hecho de que una cosa es lo que el texto dice y otra cosa lo que el ciudadano normal relaciona o fabrica de lo que se dice, porque de todas maneras no deja de ser complejo pues todo lo que aquí se está expresando, ¿no? Es decir, una afirmación como la de que la verdad no puede ser solamente expresada como sustancia, sino que lo verdadero debe igual aprenderse como sujeto, ¿no? Para ponerlo al revés de como él lo expresa, ¿no? Que dice, no se aprenda y se exprese como sustancia y también en la misma medida como sujeto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre lo que acabamos de leer? Jorge Enrique. Está sin micrófono, dijo. Ah, bueno, entonces, Andrés. Voy. Profe, pues ¿Qué es lo que entiende? la reunión pasada, bueno, había yo formulado una pregunta que precisamente estaba queriendo advertir esta inquietud por el término de lo absoluto, ¿no? Que precisamente lo que yo veo ahí es como en lo que quiere mostrar Hegel, el proceso del desarrollo de la subjetividad, pero a tal punto en el que eh, podríamos decir hay como una mención de cómo el sujeto, ¿no? Cartesiano, digamos, lo mencionaba la ocasión pasada y hizo una corrección el profesor Moreno acerca de que, bueno, la subjetividad se situaría como fundamento, la subjetividad de la realidad,
pero pues lo que mencionaba el profesor era que la realidad en este contexto ya no solo se refiere al pensamiento, sino, bueno, al pensamiento, pero de alguna manera no sé ahí cómo podríamos ampliar eso que ya pasa de Descartes a Hegel, ¿no? En esa, y precisamente en esa relación con la noción de lo absoluto, que es como lo que yo quisiera, lo que había formulado como pregunta. Yo lo que veo ahí, profesor, es también como en muy breves renglones, por decirlo así, el desarrollo histórico de cómo radicalmente eso que antiguamente Dios se consideraba como fundamento de lo real, ahora pasa a ser propiamente el sujeto, ¿no? Y que de alguna manera lo que yo considero como una pregunta es eso de lo último que me genera aquí interés es de, y si en tercer lugar el pensamiento unifica el ser de la sustancia consigo mismo, quizá eso que antiguamente era como la sustancia como el fundamento de la objetividad, y capta la inmediatez o la intuición como pensamiento, quizá ya aquí relacionándolo con Descartes, se trata además si esta intuición intelectual, aquí ya yo pienso que se vuelve un poco problemático, entonces como saber de qué manera interpretar eso, no recae de nuevo en la simplicidad inerte y presenta la realidad misma de un modo irreal. O sea, no sé si pese a ya encontrar en la subjetividad cartesiana el fundamento ya claro, certero de poder explicar la experiencia humana o del pensamiento, de la objetividad, de todas maneras está el peligro, ¿no? De hacer de eso algo irreal. No sé en qué sentido se podría. Entonces serían básicamente dos mis inquietudes. ¿Qué podríamos de esa lectura entender por absoluto? Y esas últimas líneas, ¿qué significan? ¿Qué es lo que, no sé si Hegel ahí ve precisamente el problema de la filosofía en su contexto? Eso sería como mi comentario. Listo. Bueno, yo quisiera, si me lo permiten, arrancar para resolver la inquietud de Camilo. En primer lugar, yo pienso que nosotros somos, mil gracias, considerados por ustedes como expertos, solo por una y única razón, porque hemos manoseado más los textos, pero no es que del todo tampoco tengamos la última versión interpretativa y la más genuina o la más exacta del texto, y también damos tumbos para tratar de intentar pensar el asunto. De todas maneras, esta formulación tan gruesa como la que expresa Hegel, de que además no lo dice de una manera sencilla, sino dice todo, absolutamente todo, sin excepción, depende. Es decir, que es el punto de apoyo fundamental para cualquier cosa que se quiera de aquí en adelante reflexionar, ¿no? Ahora, una versión no muy monótona ni rutinaria podría decir, mire, el asunto comienza a ser difícil. Yo siempre recurro, no sé si ustedes lo han notado, al modo como yo explicaba las cosas, al modo como yo las creo haber entendido, ¿no? Es decir, no deja de ser excepcional que cuando Descartes construye la geometría analítica, y este es un problema para el origen de la matemática moderna, Descartes lo primero que hace, le hace un debate a la ontología tradicional y considera de buena fuente que en realidad la filosofía tradicional habla de lo que ya se sabe, ¿no? Entonces no es una filosofía que aporte, mientras que la construcción que él organiza de la geometría analítica, él la sabe, y en eso es muy claro y además muy explícito en su biografía. En el discurso del método, él dice, mire, yo tenía tantas sospechas de que las cosas andaban mal explicadas, de que había tanta dificultad porque era la ambigüedad la que estaba atravesando todo el proceso del pensamiento, y se refiere sin duda a la escolástica, a la versión que de Aristóteles se tenía en su periodo, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso signifique que de modo absoluto no hay necesidad de estudiar a Aristóteles. Estoy diciendo que el Aristóteles que él aprendió en el colegio de la Flecha, que sería para el caso de lo que él vivió, su universidad, el aristotelismo había generado una versión que para él era aberrante. Y probablemente la explicación social es la que ayuda en parte a decir, bueno, lo que pasa es que Descartes vivía en un medio
social con gente que estaba interesada en la mercancía, que está en los mecanismos, en la construcción de maquinitas, en la interpretación de los eventos de la naturaleza, ya no por las causas finales, sino cómo se tuerce esto, cómo se dora cómo se producen los pigmentos para hacer la pintura. Es decir, en cosas de artesanía y de ciencia inicial de los materiales. Y por eso Descartes dice, bueno, ante todo eso yo veo que el mundo de la universidad es un mundo impráctico. Y lo que es curioso es que la solución ante un mundo impráctico es la formulación de la respuesta final es la construcción de un mundo construido desde la subjetividad, montado sobre los criterios de la matemática que ya era ciencia y ahora puestos e impuestos a la naturaleza como criterio. Es decir, que la geometría deja de ser el estudio de las figuras y de las formas y de todas las discusiones matemáticas íntimas de los teoremas y axiomas para convertirse en el modelo de cómo intervenir con esas reglas la naturaleza. Es decir, que ya ahí hay una cierta, muy particular manera de reorientar la objetividad a partir de la subjetividad. Es decir, que imaginémonos yo siempre lo repito porque me parece que es educativo, imaginémonos una línea que se corta con otra y la podemos numerar y en esas líneas vamos a meter todo. Es decir, de ahí para adelante cualquier ecuación o cualquier regla de juego podrá ser visualizada, y yo siempre lo digo, como un modelo de representación, como una estructura matemática que era lo que dictaba Guillermo Moreno de geometría descriptiva, y de alguna manera eso es cartesianismo al 100%. ¿Y cómo se pinta un objeto? Bueno, pues un objeto se pinta pensando también en las ecuaciones que lo constituyen. Cómo se evalúan los máximos y mínimos de un área, cómo se evalúan las áreas debajo de una curva, etcétera, etcétera. Y de ahí comienzan a aparecer las relaciones entre la figura del puente y la ecuación del puente. Es decir, eso es bien interesante. Pero ese modelo no está en el puente en sentido estricto, sino está en la cabeza de los geómetras y de los filósofos que acuden al modelo matemático en donde la subjetividad es el criterio. Dicho de otra manera, el punto 00 soy yo pienso. O sea, yo pienso en la medida que yo estoy ahí en el XY cuadrado, de tal manera que la abscisa y la ordenada terminan por ser como las reglas de juego en las que yo me ubico y ubico la naturaleza. Ya la naturaleza perdió las condiciones del color, la forma, incluso hasta la figura para ser acomodada dentro de las ecuaciones. Yo no me olvido de una gran sorpresa cuando alguien me dijo, los aparatos esos que utilizan los radiotécnicos que miden cuando un diodo o un transistor se daña. Yo dije, pues claro, ellos mirarán la esencia de la energía. Dijo, no, los osciloscopios están construidos para que cuando usted toca un punto con las puntas del osciloscopio y otro punto, el osciloscopio le muestra figuras que usted ya conoce. O sea, usted sabe que el diodo tal tiene que dar tal figura, ¿no? Es decir, póngase una parábola, ¿no? O algo así, una longitud, una onda especial. Si el berraco diodo no muestra esas ondas, el diodo está jodido y hay que cambiarlo. Es decir, que el conocimiento de la naturaleza no proviene de lo que sucede en la naturaleza en sentido de lo que puede pasar eventualmente, sino de lo que yo ya conozco. Es decir, que a partir de las ecuaciones y de las figuras que produce la matemática, todas las ecuaciones de primero, segundo y tercer grado, pues todas esas ecuaciones son el criterio para el conocimiento de la naturaleza y la prolongación del saber y la proyección y la construcción de objetos iguales. Es decir, la mercancía tiene, en virtud de Descartes, la posibilidad de ser repetida las veces que se le dé la gana. Con, claro, tal cual accidente de diseño y de materiales, etcétera, y ahí comienza la tecnología a jugarse una parte importante sobre la que no vamos a discutir. Cuando viene la segunda etapa, que sería la etapa de Kant, el problema se reduce a una cosa aún más gruesa y más compleja, porque uno dice,
¿cómo es posible que a Kant se le haya ocurrido formular una posibilidad en donde el tiempo y el espacio, o sea, esas estructuras de ubicarse en un lugar y en una sucesión, sean estructuras que solo tiene equipado el ser humano para poderse organizar en el mundo? Entonces uno dice, bueno, pues aquí ya hay un acento, si se quiere, no diría exagerado, pero sí desconcertante. Es decir, una persona que ya haya sido educada en el siglo XVI, XV, XIV, considera que eso es un atentado a la creación de la obra de Dios, porque el ser humano se manifiesta, se muestra como si él fuera el hacedor de la realidad, ¿no? Ya en primer lugar porque él es el que se ubica y él es el que se sabe en el mundo como en una estructura temporal. Pero eso no fue suficiente. Entonces Kant dice, no, pero no solo el hombre se ubica bajo las formas puras de la intuición, que son automáticas, ¿no? ¿Cómo se diría eso? Inmediatas, ¿no? No es una cosa consciente, sino es un aparato que funciona solo cuando yo estoy en la ocasión de algo al frente del mundo de las cosas. Automáticamente el cerebro, el mundo interno o el entendimiento, no sé exactamente, yo supongo que ni siquiera eso está absolutamente construido en Kant, pero lo que sí él dice es que nosotros nos sabemos ubicar dentro de ciertos parámetros y con ciertas reglas, y que eso lo hace el sentido interno y no la naturaleza. Es decir, que ya la naturaleza perdió, desde el punto de vista de esa formulación, una cantidad de atributos, y por eso puede tener la característica de cosa en sí. No sabemos cómo sea, pero desde el punto de vista de mi relación con los objetos, yo ya sé que yo me ubico o yo lo hago de una manera automática. Eso quiere decir que ya comienza a perder, Camilo, la noción de objetividad dentro del mundo externo y ahora la adquiere la subjetividad. ¿Sí? Es decir, que por eso se llama de cambio copernicano o de no sé qué, de inversión copernicana, algo así. Es que yo creo que sería muy importante tratar de aclarar qué es sujeto para Hegel. Porque, digamos, esa descripción que usted acaba de hacer, profe Guillermo Muñoz, histórica de las matemáticas, que hay algo que me llama mucho la atención cuando usted habla acerca de la modernidad, y es la matematización del mundo después de Descartes, que es una cuestión que usted hace mucho hincapié en eso. No sí, tanto, claro, digamos, en la cuestión del sujeto como puro pensamiento en Descartes, como lo que hacen las meditaciones metafísicas, que inclusive cuando postula el genio maligno, las matemáticas pueden ser totalmente falsas. Y aún así, siendo falsas, digamos, podría haber que el sustrato de todo eso es el pensamiento. Porque lo que yo entiendo es que la modernidad, bueno, y que es una cuestión que también usted ha hablado hoy, es que la modernidad habla de eso, de que ahora la realidad está en los sujetos. sí, pero lo más importante no está solamente ahí, sino en hacer el acento sobre que la subjetividad es una fuerza productiva. Independientemente que use la matemática o no, que va a ser una cosa que luego va a recoger Kant y va a decir, no, es que la vaina es maravillosa. Piensen ustedes que por el camino antiguo entramos en contradicciones. Es más, en el primer párrafo de la crítica de la razón pura, Kant dice, mire, estamos enredados, estamos confundidos. Esto no, si no se hace de otra manera, no vamos a salir de las posibilidades de formular una objetividad de verdad de una manera coherente que, ¿cómo se llama eso? Que le devuelva la humanidad a la razón humana y a los seres humanos, porque la perdió. Es decir, que para Kant todo lo que es la filosofía inmediatamente anterior es una deshumanización. O pongámoslo en los términos contemporáneos, una alienación, una enajenación o un extrañamiento. Cualquiera de esas tres le serviría. Quiere decir que Kant dice, mire, no, es que esto,
si seguimos así como a estos, bueno, pues podemos hacer toda la colección empírica que ustedes quieran, todo el trabajo empírico y el empirismo, en eso ha hecho ya el ejercicio, pero ellos nunca pueden generalizar, no pueden, es más, no saben, cuando hacen experiencias, no saben exactamente qué es lo que proviene de la naturaleza estrictamente, ni tampoco tienen claro qué es lo que ellos ponen en términos de qué aporta el pensamiento humano o la estructura de selección, privilegio, ampliación, poner esto arriba, abajo, organización. Cuando se hacen numeraciones, cuando se hacen selecciones de criterios en el empirismo, la universalización siempre produce una cantidad de equívocos. Tanto que Kant dice no, y al final, cuando se hacen todas esas enumeraciones empíricas, terminan por crear un problema, y es que de contrabando la tradición se les cuela, que es la teoría de la causalidad, y la causalidad les produce un cierto descanso, porque ellos creen que al poner que toda causa tiene un efecto, producen una contradicción mayor al material acumulado de las observaciones, pero es que usted nunca observa causas y usted tampoco observa efectos. Usted observa el agua, usted observa el aire, usted observa otras cosas, pero esas conexiones no provienen de la experiencia directamente, sino que provienen de la construcción intelectual que se usa. Y por eso viene toda la discusión de Hume sobre que la causalidad no es una estructura de la naturaleza, sino una costumbre, ¿no? Ahí Sí. podrá ahorita Guillermo hacer algunas correcciones o objeciones sobre lo que yo estoy diciendo, pero en general lo que más me llama a mí la atención es que Kant dice, bueno, y también yo me di cuenta que el modo de estudiar la objetividad, porque ojo, no estoy diciendo que Kant sea una teoría del conocimiento, estoy diciendo que Kant es una teoría de la objetividad, donde puede haber una teoría del conocimiento en la intimidad de la formulación. Pero lo central de Kant es que es una teoría de la objetividad. Y entonces, ¿qué dice Kant? No, mire, yo me puse a estudiar los juicios, ¿no? El modo como usted dice, esto es verde, no me gusta, esto es azul, esto está lejos, todas las determinaciones que utiliza el verbo ser, el lenguaje y las maneras de designar pongámoslo, la estructura de los juicios, ¿de acuerdo? Y me di cuenta que hay una cantidad de juicios muy interesantes, unos que son analíticos, otros que son sintéticos, otros que no provienen de ninguna experiencia, y eso es raro, porque pareciera que estuvieran ya incorporados en la conciencia y sobre los cuales se juzga el mundo, que eran los a priori, y otros que son el resultado de lo que hacen los empiristas, que sería el desarrollo de la inducción, ¿no? Uno más uno más uno más uno más uno, y al final en esa cadena terminan los juicios a posteriores, ¿de acuerdo? Y él dice, los que a mí me interesan son los juicios sintéticos a priori, ¿no? Que esos son los que utilizó Descartes para hacer la geometría analítica. Sí, no hay ninguna cosa que esté en la naturaleza que le diga a uno que la naturaleza sea geométrica. Sí. Es una imposición de la cabeza se inventa esa película y le monta a la naturaleza, hasta el punto de llegar a los fractales. Ya Eduardo nos contará que la gente cree que de verdad la naturaleza funciona como los fractales, cuando en realidad los fractales son una proyección de una ecuación en la naturaleza, que por pura chepa la naturaleza a veces cumple con esas reglas. Pero los fractales es una ecuación que se le pide a una máquina para que cada vez que llegue a un sitio pinte una estructura, y entonces la estructura se repite y se repite y se repite, y entonces en una bolita termina uno terminando en un lago. Espere, Cabo. Entonces. Pero eso está muy interesante. No, pero la parte loca es que el estudio de los juicios es la que termina por construir, hasta donde yo percibo, lo que podría ser la determinación precisa de que la subjetividad es una fuerza productiva. Ahora, si usted dice eso en Bogotá, en el país en el que estamos, usted automáticamente es mamerto.
porque es que lo que ellos quieren promover es a todo lo contrario, de que la objetividad, no han visto que los finqueros consideran que ellos por tradición tienen que conservar el toreo, porque el toreo viene de España, vamos, y joder, y entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, no tendrían el camino de la subjetividad, sino el camino de la objetividad estricta de las relaciones, que las cosas se cumplen como por tradición, ¿no? Por costumbre. Bueno, pues Descartes se tira todas las costumbres del modo como se formula la subjetividad y convierte a la subjetividad en un modelo semejante al de una fábrica. Es decir, ahora sí podemos decir que lo que hace Kant es convertir las ecuaciones de Descartes en un f de x o en un delta x que se mueve por todos lados y que tiene la opción de ser tan absolutamente abierto que abre los caminos del romanticismo. Porque usted puede entonces ahora el infinito de mundos, el infinito de realidad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Bueno, nos salió una propaganda por el camino. Pero eso es lo que Camilo diría yo, bueno, como una primera entrada al tema, podríamos ahora esa parte que yo digo, volverla a discutir en otro nivel. Pero por ahora, la relación objeto y sujeto ya desde Descartes había empezado a deshacerse. Porque es la subjetividad la que mueve a la geometría para que se convierta en el modelo de proyección del hombre hacia la naturaleza y convertirnos en amos y señores de la naturaleza, conociendo cómo funciona el fuego, el aire, lo que está en el discurso del método. Ahora, a tu intervención sobre las meditaciones metafísicas, hay un trabajo de un tipo Restrepo de Antioquia que dice algo así como que Descartes es un burgués perfecto porque se dio cuenta que si lo contaba como lo está contando, como lo está pensando, lo habían echado a la hoguera 10 años antes. Y se echaron 10 años después. Usted sabía, el discurso del método nunca fue un libro prohibido mientras Descartes se murió de una neumonía en Suecia, porque la reina Cristina lo llevaba a hablar mierda en ese frío de menos 40 grados bajo cero. Y el Descartes, que era un acomodado francés, que si acaso se había tolerado los menos 6 grados, ya 36 más bajo cero, eso era una infamia, y el man tenía problemas del pulmón o algo así. Siempre fue un niño enfermito, o por lo menos muy acomodado, que no le gustaba levantarse temprano y estudiar en la cama. Eso dicen los chismes de Descartes. Bueno, pues Descartes ya anuncia que la subjetividad es, si se quiere, a pesar de que él diga que exista la res cogitans y la res extensa, pero el fondo de todo eso es que Descartes mueve una estructura que termina por invadir. Tú ves, por ejemplo, que todo el siglo XVI, XVII y XVIII se hace geometría de la biología, geometría de la física, todo se vuelve geométrico, es decir, la matemática cartesiana. Para que entiendan esa parte, hay unos textos de ¿cómo es que se llama? Ya me olvidó. El problema del conocimiento. ¿Cómo se llama el autor? Ernst Cassirer. Ernst Cassirer. Ernst Cassirer tiene un trabajo en donde muestra que fue terrible, si se quiere, porque Descartes invadió como criterio todas las posibles ciencias del siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Y en buena proporción se hacía cartesianismo en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Porque además era una maravilla, eso impedía cualquier ambigüedad. Entonces, la relación sujeto-objeto ya estaba empezando a unirse, a desaparecer. Ahora, punto y coma. Si usted quiere vivir ese drama en Colombia, pues le van a decir que es al revés. Que todavía tenemos objetos y tenemos sujetos. Para que usted no entienda, Hegel, es apenas normal, ¿no? Es decir, si usted llega... Ahora, habría que averiguar qué tan objeto y tan sujeto existe en Marx. Yo no creo. Ahí hay procesos igual que los que hay en Hegel, y no se viven en los términos ya de un individuo, sino de una comunidad, un grupo, un sector social, un grupo X o Y como proletarios o burgueses o lo que sea, pero no se vive como una relación de individuos, ¿no? Y de relaciones de conciencia.
Pero bueno, eso para aclararte, Camilo, y mil gracias por la pregunta y por la inquietud. Pero bueno, eso daría para muchas otras sesiones de explicación sobre Descartes por un lado, sobre Kant por otro, y luego ya el vínculo final de lo que estamos leyendo, sobre lo cual me imagino el profesor Guillermo Moreno se irá a referir. Adelante. Bueno, yo en relación con esa pregunta de Camilo y antes de abordar entonces las de Andrés, diría pues, no sé, creo que eso a mí me extrañó la pregunta de Camilo porque eso ya debería estar, a mí me parece, resuelto acá en el desarrollo del curso, en lo que hemos ido mirando, la diferencia entre conciencia y espíritu. ¿Fue la primera, Camilo? Sí, profe, pero es que como yo no he podido estar en varias sesiones, ese es el asunto. Pues de todas maneras, pues para eso están los videos. Sí, sí, sí. Sí, los videos e incluso ahí habría que... Creo que yo una vez se le había hecho a usted, que usted me ha explicado que era difícil hacer esa distinción. No, pero se puede y se debe. Y sobre todo que eso orienta claramente a la pregunta de qué es sujeto en Hegel. Porque sí, exactamente. Exacto. Entonces, contestando eso retrospectivamente, yo diría que la interpretación que yo tengo es que sujeto es el espíritu. Y ahí cabe la diferenciación clara entre espíritu y conciencia. Y eso, digamos, ahora podemos ir entonces a mirarlo desde allá. Pues eso es ni más ni menos que es lo que... La conciencia occidente, sí, claro. No. Y no solo eso, sino lo que señalábamos en la pasada ocasión, que es necesario tener presente, porque es que ese es el desarrollo de los primeros 5 capítulos de la fenomenología. Entonces señalaba, una de las cosas que he señalado de la dificultad de la lectura del prólogo es que presupone la lectura de la fenomenología para hacerse plenamente o comprensible, digamos. Poder extraer una comprensión operable, manejable, que se pueda utilizar en una conversación. Entonces, pues es claro que espíritu es la conciencia, la autoconciencia y la razón. Son etapas de ese espíritu, pero que hay que ir mirando, lo hemos dicho varias veces, que la conciencia no es solo conciencia. Es que a mí me parece que, y en eso he insistido, que no se puede hacer la interpretación del sujeto desde la mera subjetividad de los individuos. Y menos esta afirmación de que la sustancia debe ser considerada también como sujeto, porque ese sujeto no es la subjetividad, que también es subjetividad, de la conciencia, de la mera conciencia, ¿no? Hay que partir, a ver, porque es que la conciencia, si usted mira la fenomenología, esa es una de las cosas que hay que hacer. Aquí hasta cierto punto uno puede estar divagando, pero sin leer la fenomenología tengan la plena seguridad que no va a entender nada de lo que aquí se diga. Es decir, hay que sentarse a leer la fenomenología, a leer los párrafos de la fenomenología. No hay posibilidad de entender a Hegel. Yo no sé, a veces hacen eso, uno ve por ahí ya cursos, videos de Hegel en 2 horas y una charla sobre Hegel y ya. Y con eso, eso listo, ya, contento todo el mundo. No. Miren que nosotros llevamos con este párrafo ya como
3 sesiones y vamos en la, y tiene 4 partes y vamos en la primera del párrafo. No sé exactamente otras cosas cómo se puede manejar. Entonces, una cosa es la conciencia en función del conocimiento. Son los 3 primeros capítulos de la fenomenología, lo que se llama conciencia. Pero ¿qué se demuestra al final de eso? Que la conciencia no es simplemente conciencia, es autoconciencia. O sea, es otra cosa, algo diferente, es conciencia de sí, que para que haya la conciencia epistemológica se necesita que haya primero la autoconciencia. O sea, yo siempre lo he dicho, en la fenomenología, en vez de avanzar, se retrocede, o avanzar es retroceder, ir hacia el fundamento, ir hacia lo que fundamenta lo que se está diciendo. Entonces, la conciencia epistemológica, la que tiene que ver con el conocimiento, esta a la que se ha aludido acá y a la que estaba aludiendo Guillermo en relación con el conocimiento y esa relación de conocimiento con el mundo y de las ecuaciones y de cómo se puede volver fuerza productiva, es solo un nivel. Ajá. Porque la conciencia en realidad se revela como autoconciencia. O sea, primero está la autoconciencia y después la conciencia cognoscitiva del mundo. Pero el análisis de la conciencia de sí muestra que antes de eso hay otra cosa que se llama la razón. O sea que la autoconciencia es razón. Y ya tenemos 3, conciencia, autoconciencia y razón. Y el análisis de la razón que se hace en la fenomenología muestra que la razón es espíritu. Entonces están integrados. Esto es, piensen en las muñecas rusas al revés. Es decir, que en vez de ir sacando una más pequeña, va saliendo de ahí una más grande. Una cosa exactamente. Es un bloque. O sea, es un bloque por capas. Al revés. Entonces, resulta que el espíritu es el conjunto, la síntesis del desarrollo de la conciencia, la autoconciencia y la razón. Y ahí es cuando yo digo, solo ese espíritu es el que puede entender uno como el sujeto al que se está aludiendo aquí en el párrafo 17, el que estamos leyendo. Y no solo al espíritu, esto lo llama Hegel espíritu subjetivo. ¿Por qué? Porque pertenece a los individuos. El individuo es el que siente, el que percibe y el que conoce, el que hace ciencia, ¿cierto? Son los individuos los que tienen conciencia de sí a partir de tener una relación con los otros. Y son los individuos, finalmente, en el 5º capítulo de la fenomenología, los que estudian la naturaleza, los que pretenden cambiar la sociedad, los que pretenden reformar esa sociedad, son siempre individuos. Pero eso va a mostrar que todo eso subjetivo hace parte, es de una cosa más amplia, más básica, más fundamental, que es la realidad histórica y social, la sociedad, ¿no? Entonces, que es lo que él llama el espíritu objetivo, que a su vez va a mostrar que está contenido dentro de otra cosa que llama espíritu absoluto, que es el recorrido general. Ese espíritu es el que es sujeto, porque nada se logra entendiendo la subjetividad desde un punto de vista particular, pues eso ya sería es una forma. Entonces, claro que hay una forma de entender la conciencia y otra entender el espíritu. La conciencia es una parte del espíritu, analíticamente hablando. Una parte, solo una parte. La autoconciencia es una parte del espíritu, la razón es una parte del espíritu. Y todo esto del espíritu subjetivo, que es una parte, o está comprendido dentro del espíritu objetivo, que a su vez los dos están comprendidos dentro del espíritu absoluto. Entonces, sí hay una forma de diferenciar. Es decir, no se puede hacer la diferencia real y decir la conciencia es una cosa y el espíritu es otra cosa. Recuerde que esto se mira de atrás hacia adelante. El niño
El niño hace parte del hombre, pero una cosa es un niño y otra cosa es un hombre, un adulto, ¿sí? Ahora el adulto tuvo que ser, para llegar a ser adulto, tuvo que ser niño, previamente. Y la conciencia es, si se quiere, una de esas formas de conciencia es analíticamente hablando, no estoy hablando en otro sentido, analíticamente hablando, como una especie de niñez, si se quiere, del hombre ya desarrollado, una determinada etapa, por así decir. Eso por un lado. Y entonces lo otro es lo que viene acá, no sé, yo sí, dos cosas, o hacerlas ambas, leer los 5 primeros capítulos de la fenomenología, no hay otra forma de acceder a esa noción de sujeto, como de espíritu primero, y la noción de sujeto como espíritu, pues eso también está ahí en la fenomenología, pero por otro camino, y sobre todo de espíritu como praxis, que es la idea que yo pretendo sostener, ¿no? No sé, eso diría por ahora. Ya después, cuando se miren más esas cosas, pues quedaría, me parece, aclarado. Aquí lo otro sería lo de, no sé, Camilo, ¿cómo ve usted el asunto? No, profe, usted es el, vuelvo a repetir, usted es el experto. Pues es que creo que esa estructura de la... Llegó Vivian. Esa estructura... Se le está yendo la onda, Camilo. No se oye. El micrófono. Camilo, tienes que poner el micrófono, si no, nada. Ya. Es que creo que este computador ya está en la praxis última de su espíritu. No, sí, digamos que creo que lo hemos hablado también con el profe, y es esta cuestión de que lo que yo tengo, pues digamos lo poco que yo, porque yo no me he leído la fenomenología completa, sino digamos, a partir de la certeza sensible y todo esto es que se empieza a construir la conciencia, lo que yo tengo entendido. No, pero es decir, pero no creyendo que la gente viene al mundo y lo primero que tiene es, pues sí, la sensibilidad es lo primero que se tiene como animal, ¿no? Sí. Es una cosa, pero de ahí no pasa la percepción y luego al entendimiento y después a la autoconciencia y después a la razón. No funciona así. No, eso no es así. Y sobre esa imagen, porque uno de los líos que yo tuve cuando empecé a estudiar filosofía con el profesor Ignacio Abello, es que Ignacio tenía en la cabeza la idea de que debía haber una cierta facilidad para entender a Hegel, y entonces tratar de hacerlo más sencillo, simplificar de alguna manera cierto tipo de cosas. Y una buena manera muy latina de la simplificación, o por lo menos humana en general, era la de hacer imágenes, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que yo tenía en la cabeza una cantidad de círculos y de cosas como estructurales que se movían ahí, y eso no permite pensar, porque se queda en el nivel de la representación, que precisamente es una de las solicitudes expresas de Hegel, de que por favor no representen más que el concepto, no se queden en las imágenes porque se quedan pegados ahí y hacen estructuras rígidas. Bueno, eso en primer lugar. Por otro lado, si usted revisa la historia, por ejemplo, de otras ciencias sociales, se va a encontrar con el problema de que ellos creen que, al igual que la fenomenología, e incluso utilizan a Hegel para eso y al mismo Marx, para decir que hay unas sociedades primitivas que eran muy elementales y que poco a poco se fueron sofisticando en el proceso, ¿cierto? Es decir, que los niveles intelectuales del hombre paleolítico, por decir algo, eran de tal naturaleza que, por decir algo, los hombres primitivos no tenían manera de reflexionar sobre el entorno, sobre la realidad, no tenían lenguaje, y al no tener ninguna de esas opciones, entonces simplemente pintaban
cosas sueltas, aisladas, muy simples, muy sencillas, ¿no? O como las artesanías de los grupos humanos arcaicos. Bueno, pues, y luego que entonces vendría después de esa certeza sensible, una elaboración más sofisticada, y entonces aparece el neolítico. El neolítico ya ciertas imágenes se hacen más difíciles, más complicadas, más sofisticadas, más universales, etcétera, etcétera. Y ahí hasta llegar a las culturas griega, romana, babilónica, etcétera. Y luego después, pues vienen los europeos a decir que ellos fueron los que crearon la cultura y la civilización y tal y tal. Eso lo llamaron ellos dentro de una imagen que en el marxismo hizo carrera, que se llama el proceso ascensional. Y eso está en todos los manuales de los libros marxistas de la Unión Soviética. En los manuales del marxismo está absolutamente clara de la dialéctica de la relación del hombre con la naturaleza, que va desde lo más elemental hasta lo más sofisticado. Entonces la certeza sensible aparece como un ejemplo. Incluso en la historia del arte, si usted mira, hay un texto de Arnold Hauser, que es un autor marxista muy importante, que se llama Historia Social de la Literatura y del Arte, que son 4 tomos. En el primer tomo se va a encontrar usted con esa idea que estoy yo discutiendo, en donde los hombres primitivos, pues son primitivos, ya. Bueno, pues eso ha empezado a jodérseles. Ahora se sabe que las culturas indígenas son mucho más refinadas en ciertos ambientes, mucho más sofisticadas intelectualmente que muchas cosas suprimidas por el siglo XVI para acá. Porque el siglo XVI suprime una cantidad de elementos y estructura únicamente la geometría como criterio, que fue lo que yo traté de decir hace un rato, ¿cierto? Pues la certeza sensible, yo me acuerdo que cuando yo me leí eso, me pareció que la única manera de comprender la certeza sensible era leyéndome el texto mismo de Hegel. Y Hegel dice una cosa muy simpática. Después de que usted se clava a tratar de entender cómo es el jueguito de la certeza sensible, se da cuenta que Hegel dice, esto nunca existió. Esto es una simulación. El profesor Rafael Gutiérrez Girardot decía que algunos capítulos de la fenomenología no estaban estrictamente para mostrar la historia, la experiencia de la conciencia, sino para mostrar la inconsciencia de ciertos grupos que viviendo en el periodo donde él estaba pensaban las cosas como si la certeza sensible existiera, como si verdad fuera absolutamente objetiva y que de esa certeza sensible se pasaba al entendimiento, etc. Cuando uno lee la certeza sensible, Hegel dice que es una simulación. Vamos a simular que eso existe, para demostrar que si algún momento existió la certeza sensible, esa certeza sensible dependió de niveles más altos que le daban permiso. Ahora, si uno mira eso con cuidado, lo que está diciendo es que ciertos niveles del empirismo se dan porque la gente simula una cierta objetividad en donde determina, declara que el mundo de las cosas es el importante y no el mundo de la conciencia. Y hace el acento, entre otras porque el empirismo no existe en el siglo IV antes de Cristo, ni existe en el periodo precolombino, ni existe en el periodo paleolítico, sino que la certeza sensible, si es que es el fundamento del empirismo, estaría en el siglo XVII y XVIII. Entonces, ahí es donde les da un golpe maestro Hegel, porque les demuestra que eso es una cosa arcaica, que ni siquiera existió en la humanidad. Eso es mi percepción del problema. O sea, que la certeza sensible es una simulación para una pelea con unos manes que eran unos estúpidos que creían que esa certeza sensible existía. Más o menos lo veo así. Yo lo veía como... No, yo lo... Bueno, no, dale, profe Guillermo Moreno. A ver, Guillermo, ¿qué opinión te merece mi comentario? De la certeza sensible, sí, eso es así. Es decir, se trata de deshacer la... Bueno, son dos cosas. El conocimiento ya está claro desde todas las épocas, pues desde la antigüedad, desde Aristóteles, que tiene un pasaje por la sensibilidad. Claro. Yo les iba a preguntar eso, si en Aristóteles ya no estaría algo así, digamos, de cierta... Porque eso, yo entendería que eso es lo que él le pedía a Platón, y es que las ideas tienen que entrar por alguna parte y son los sentidos.
Sí, Sí, ¿cuál? pero eso es un punto que tiene que tratar. Pero bueno, no lo discutamos acá, pero sí, el conocimiento, sí, el conocimiento de las cosas. Es que lo más importante de la conciencia no es el conocimiento. Ese es un elemento clave, fundamental, pero no es lo más importante, es otra cosa. Pero además está Kant y también se necesita mirar qué tiene la sensibilidad, qué es eso de la sensibilidad. Y además, en tercer lugar, es cierto que yo no puedo decir nada del mundo, absolutamente nada, sin la sensibilidad. Pero una cosa es eso y otra cosa es creer que la verdad de las cosas, que el conocimiento y su verdad están situados ahí en ese ámbito, en ese terreno de la sensibilidad. Y hay gente que defiende esa posición de una manera, y es lo que vamos a ver, es absurdo defender eso porque la certeza sensible, y la palabra que utiliza Guillermo es un capítulo de simulación de algo que no existe, porque para eso la certeza, si una verdad se pudiera apoyar sobre la certeza sensible, tendría que acudir al lenguaje. Claro. Y ya Profe, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis? Cuando está en el lenguaje, ya se salió de la certeza sensible. El lenguaje no es un asunto de sensibilidad, la certeza sensible tendría que ver o con lo particular, pero ni siquiera eso sirve para la percepción, sino con un todo absolutamente indiferenciado, que es, punto, simplemente. Y el lenguaje ya lo mete en el terreno de la universalidad y eso lo saca de ahí a la percepción. Y la percepción es el mundo en que nos movemos todos, el mundo de conocimiento en que nos movemos absolutamente todos. Sí, es que yo tengo entendido que Kant ya había hecho ese papel de superar la mera certeza sensible. Es que yo había entendido la certeza sensible como un momento. No. Sí, pues claro, es que la certeza, la sensibilidad lo aporta apenas las formas de espacio y tiempo. El resto lo aporta las categorías del entendimiento, que es otra cosa, distinto, diferente. Entonces, eso es una simulación, la palabra es esa, es correcta, una simulación de algo que no existe y que no sirve para fundamentar ninguna teoría filosófica. De conocimiento, sí. Del conocimiento. Sí, pues eso creo que lo hizo Kant. Creo que eso lo hizo Kant. No, bueno, en otro sentido, pero no ese no es el objetivo de Kant para esto. Entonces, no, de ahí porque mire, es que yo pienso que esta traba es buena porque si no se aclaran estas dudas, no se va, de los párrafos que siguen, no se va a captar absolutamente nada. Sí, nada. Se vuelve un trabalenguas. Claro, si no se tiene claro qué es sujeto, qué es espíritu, de aquí para adelante, nada, ya se acaba el paseo. Se acaba el paseo, ciertamente. Entonces, a mí me parece que vale la pena demorarse en eso. Ahí yo lo que veo es que lo que insisto, que el sujeto es espíritu. O sea, la subjetividad es la subjetividad del espíritu, pero eso contiene la conciencia, la autoconciencia y la razón individualmente consideradas, porque es que la razón también se puede considerar y se debe considerar objetivamente, que es pues, para donde se va, es otra cosa, muy distinta, muy diferente. Entonces hay que seguir, y que precisamente esto tiene que ver también con la pregunta de Andrés, pues es el paso, lo que diferencia justamente a Hegel de Descartes y de Kant, claro, que se ha situado en un espacio diferente. En Descartes y en Kant no está presente la noción de espíritu. Ese es un aporte esencial, fundamental de
de Hegel. A tratar de entender la realidad a partir de esa noción de espíritu. Y es claro. Y es la forma que él tiene que para oponerle a Spinoza. El problema detrás de todo esto es Spinoza, al que tiene que responderle los planteamientos es a Spinoza. Entonces, claro, en relación con lo de Andrés, es que, mire, en Descartes tenemos una idea de que el hombre es el fundamento, es sujeto, ¿cierto? Sí. Es ese sujeto. Y entonces la subjetividad está orientada precisamente hacia lo que es el hombre, pero en función del mero pensamiento. Sí, mero pensamiento, sí. En función del mero pensamiento y no más. Ya en Kant se ha hecho una crítica de eso y va a mostrar que el asunto es mucho más complejo, pero que ese es el desarrollo, solo que tiene una complejidad mayor y que hay que hacer esa revolución copernicana y afirmar más el papel de ese sujeto y lo activo que es ese sujeto, que ya está en Descartes, como señalaba Guillermo, pero no estaba fundamentado filosóficamente. O sea, la fundamentación filosófica de los Descartes se la va a hacer es Kant. Kant, sí. Exacto, le va a hacer esa fundamentación. Es el que le da el carácter al yo pienso, tal cual. Claro. No, y ese es que explica en detalle todo cómo es el paso de lo mismo, de sentir a pensar y armar todo, ¿sí? Descartes había llegado a decir y a plantear una serie de cosas de esas, pero no las había explicado y no conocía bien en detalle eso. Eso lo dijimos acá con metáforas también de origen hegeliano, de que Descartes descubre un nuevo continente, pero no sabe a dónde llegó. Mientras que Kant sí es el que le hace el mapa, el topógrafo y el geógrafo y el que dice esto es así y esto es así, ¿no? Entonces, pero Hegel es otra cosa, al introducir la noción de espíritu, porque sabe que el que les soluciona o armó el problema fue Spinoza, con una idea súper sencilla, en apariencia, de la sustancia única, y a eso llegamos acá. Entonces, esa sí es la diferencia entre Descartes, Kant y Hegel. Es una gran diferencia. Ahora, que Hegel coja el término espíritu, pues que está en boga en ese momento, el espíritu, y no solo que está en boga en ese momento, que sí lo está, y decíamos algo de Fichte en alguna ocasión, que es el que le da más presencia e incidencia a esa noción de espíritu, incluso en términos políticos, porque es que el espíritu del pueblo, el que viene a reemplazar el Espíritu Santo de esa tradición, y Hegel también de todas formas pertenece a esa tradición cristiana, y esa idea de espíritu es absolutamente fundamental, pero la interpretación de espíritu que hace Hegel a mí se me hace absolutamente genial. ¿No? Yo no tengo pues objeción. Yo le busco las objeciones a Hegel, no, créanme. Yo soy anti-hegeliano al final, pero es que hay que hacerlo de otra manera como es usual. Entonces eso sería también para lo de Andrés, no sé el caso de Andrés, que en relación con esa primera pregunta de la diferencia entre o el recorrido entre Descartes, Kant, Hegel, ¿qué más era lo que quería ahondar? Porque eso también hay que aclararlo acá. No, pues muy interesante las intervenciones, profes, porque precisamente he hecho como algunas aclaraciones o algunas, digámoslo, planteamientos que no sé qué validez puedan llegar a tener, pero sí podríamos quizá tal vez mencionar que Hegel hace aquí, en esta mención del párrafo, lo que podríamos llamar como ese desarrollo del descubrimiento de ese continente, ¿no? Y de la subjetividad, en la medida en que ya no solamente el reconocimiento de que yo pienso es el fundamento y a partir de ahí podemos explicar la experiencia, sino que ese yo pienso a su vez es otro continente, ¿no? Digámoslo, bueno, en sí mismo, y en el que, como ha mencionado el profesor, se establece el estudio de los juicios, el estudio de los a prioris, el estudio, digámoslo,
de cómo esos a priori configuran la objetividad, pero la cuestión es que Hegel dice aún no es suficiente porque si para Kant es un problema cómo se cuela la tradición aristotélica en la medida en que se sigue considerando inconscientemente quizá que el fundamento o el ser está fuera del pensamiento, no sé si verlo así, al no tener una comprensión de la historia, como que estamos en el error de caer una y otra vez en esa concepción que nos aleja de la modernidad, tal vez, o de una comprensión mucho más concreta de la realidad humana, de manera que quizá en lo que yo veo, en lo que he mencionado, Hegel quiere abordar de una manera ya mucho más amplia el tema de la subjetividad, abordando la historia, ¿no? Cómo la historia es una producción de la subjetividad, cómo teniendo eso habría que organizarla, porque vemos en las posiciones del pensamiento sobre la objetividad que el empirismo mismo y la certeza sensible es como una estructura de pensamiento muy concreta, ¿no? También, pero que no es la única, sino que está al lado de otras. Entonces, no sé si es correcto mencionar en este párrafo eso que Hegel dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero hace falta aún ahondar más en el carácter de esta subjetividad abordando la historia, ¿no? No sé si esa sea como una manera de interpretar adecuada. Entonces, mi pregunta es eso, si eso absoluto sería precisamente esa concepción histórica o del modo como el sujeto ha producido la historia, ¿no? La realidad, digamos, lo social. Eso es como el comentario. Bueno, yo no sé hasta dónde ayude, pero a mí lo que se me ocurre en el fondo es si uno por lo menos pudiera representarse. Yo tengo mi dificultad ya advertida de que yo no fui un lector de Spinoza, pero cuando yo leí el texto a mí me daba la sensación de que sin duda se refería a todas las determinaciones que el pensamiento humano, la filosofía en general y la filosofía occidental habían hecho sobre la sustancia, que por supuesto incluyen a Spinoza. Pero me llamaba más la atención ubicarlo en la cosa más antigua, más aristotélica, ¿no? Más cercana a eso. Y esa síntesis estaría en que no solo vamos a utilizar todo lo que se dijo en el periodo anterior de las nociones de sustancia que se dirigen a la naturaleza y que creen encontrar el contenido ahí, sino también en la capacidad que ya advertimos desde Descartes hasta Kant como sujeto, es decir, como la capacidad intelectual. Incluso cuando uno mira el párrafo sobre la sustancia de Dios, dice que esa indignó a la época porque al expresarse, dice Hegel, que la conciencia de sí desaparecía. Es decir, que todo lo que había creado el idealismo alemán no estaba en juego porque la sustancia era como el principio único y motor de todas las cosas y simplemente éramos nuevamente testículos del mundo natural y no teníamos ningún papel, ¿no? No teníamos ninguna relación con el mundo porque al fin y al cabo la conciencia, al nombrar a Dios como sustancia, creaba la idea de que allí estaba el contenido de toda realidad posible y la subjetividad pareciera que no hubiera enunciado eso cuando en realidad él dice que precisamente lo que interesa es recuperar, y lo va a decir, la sustancia viva, la simplicidad inerte. ¿Y a qué se refiere? Se refiere al párrafo que hemos leído ya 2 o 3 semanas o 3 o 4 más sobre la noción de proceso. Es decir, a mí me parece que eso es lo que está en juego, de que entendamos que esto es una dinámica que va de la historia de las determinaciones humanas, pero que ahora se hace con todo el poder que produce la subjetividad desde ciertas capacidades intelectuales que tenemos para asignar que la realidad ya no puede ser expresada solo como se hacía en el pasado, sino que tenemos que expresar esa realidad del pasado, pero también ahora como una realidad en donde la subjetividad juega y también juega las nociones universales que esa subjetividad ha podido lograr, ¿no? Eso sería un poco mi percepción del asunto, solo en el plan de medio intentar comprender que lo que está aquí es una formulación que une el pasado con el futuro de la filosofía. Yo también quisiera hacer también como una pregunta, y es, no sé, es que yo como también, una vez escuché también un profe diciendo que
uno debería tener una hipótesis de lectura cuando se acerca a un libro. Entonces, no sé si la hipótesis de lectura de la fenomenología será, bueno, no sé, se me ocurre esta, de que la fenomenología es contar cómo ha sido el desarrollo de la praxis histórica, que es como la hipótesis que defiende usted, profe Guillermo Moreno, ¿no? Que la fenomenología es dar cuenta de cómo la praxis del ser humano ha hecho historia y cómo esa praxis que ha hecho historia en última es, pues, obviamente la razón, o sea, la razón que se encarna y a su vez es la razón que a su vez libera a los hombres. No sé si se podría hacer esa hipótesis de lectura. A ver, en la fenomenología la hipótesis de lectura hay que hacerla para la segunda lectura. Es decir, primero tratar de leer la fenomenología y tratar de entender algunas cosas. A partir de ahí sí puede formularse una hipótesis, porque para la primera lectura no cabe hipótesis, porque sería lo que la gente opina por ahí de Hegel, lo que uno oye que dicen de Hegel, y no. No, y no ayuda, no ayuda a nada. En realidad, cuando la gente opina sobre Hegel, dice una cantidad de sartal de cosas locas que nada que ver. Exacto. Usted se lee la Incluso profesores relativamente serios, ¿no? Uno dice, los filósofos analíticos dicen que eso es conversación de cafetería. Los otros dicen que no, que es que eso es una cosa ahí enredada. A Andrés Acosta, los profesores de la pedagógica, le dijeron que, pues, que para qué se ha puesto a estudiar esa esquizofrenia hegeliana, que eso era una cosa como de maniáticos, ¿no? De gente que tenía problemas, dicen de Heidegger. De problemas mentales. No, pues, bueno, sí, claro, tal cual. Sí, pero por ejemplo, la época de la imagen del mundo, eso es un texto muy serio, como para decir cosas tan absolutamente aventureras como las que se dicen de Heidegger, ¿no? Claro. Sí, no, y lo otro, sí hay que hacer una hipótesis. Yo leo, cuando miro la fenomenología, trato de encontrar por todo lado, por así decir, y además que, de nuevo, es lo que me interesa a mí, es lo que me interesa a mí de esa lectura, ¿no? O lo que me interesa a mí de Hegel. Y cabe de nuevo, precisamente porque no soy hegeliano, yo lo miro desde una perspectiva, pero tratando de ser lo más fiel posible que yo pueda a interpretarlo, porque para que me ayude a entender a mí mismo lo que yo pienso y mi distancia con él. Lo hago justamente por eso. Entonces, yo busco esa noción del sujeto como espíritu y demás, y a veces parece que no, y a veces parece que sí. Y por ejemplo, busco y a veces encuentro unas perlas que digo, no, pues, y eso es muy interesante. Mi interpretación estaba en lo justo, en ese momento. Me encontré, a propósito de eso, en el parágrafo 213 de la enciclopedia, lo siguiente, hablando de la idea. Lo absoluto, a propósito, pero este es un adelanto que no sé si puede confundir más a Andrés o no, pero lo leo. Está en el parágrafo 213 de la enciclopedia. Lo absoluto es la idea única y universal. La noción de idea, que es otra cosa. Porque recuerden que en la fenomenología vamos para la noción de concepto. Y luego en la enciclopedia y en la lógica va a explicar qué es eso del concepto. Después de explicar primero qué es el ser, qué es la esencia, qué es el concepto. Y la noción de concepto termina con el concepto de idea. ¿Qué es la idea? Y la idea es ni más ni menos que la unión del concepto con el objeto, con la objetividad. Y mire cómo define Hegel la idea, como lo absoluto. Lo absoluto es la idea única y universal, que juzgándose a sí misma
se particulariza en sistema de las ideas determinadas, las cuales, sin embargo, solamente son su regreso a la idea única, a su verdad. Es a partir de ese juicio solamente que la idea es, primero, la sustancia única y universal, pero su verdadera realidad efectiva, desarrollada, es que sea como sujeto y de este modo como espíritu. Ajá, claro, tal cual. O sea, está diciendo, el sujeto es el espíritu. Sea Sí. primero como sujeto y de este modo como espíritu. Y esa es la idea. Y mirando la definición de idea que él da, es la bendita definición de causa sui de Spinoza. Es que Spinoza fue para esta gente una vaina que no pudieron superar. Ellos tenían, para Nietzsche y para Hegel, es un Profe, ¿por qué para Nietzsche? Ah, porque, no, bueno, es otra cosa. Para Nietzsche y para Hegel, ellos, Spinoza los dejó así, pues, quedaron, y eso es lo que ellos tienen que resolver. Ahora, lo resolvió de mejor manera el problema Hegel que Nietzsche, obviamente. Lo de Nietzsche es patético, es un pataleo ahí, pero lo de Hegel sí es mucho más serio. Si ustedes miran ahí en la misma enciclopedia, cuando Hegel define lo que es la idea, va a terminar dando la definición de Spinoza de causa sui, la primera definición que pone Spinoza. La idea, dice en el parágrafo 214 de la enciclopedia, puede ser entendida como la razón. Este es el significado propiamente filosófico de razón. También como el objeto sujeto, al mismo tiempo, ¿no? Objeto sujeto, objeto guión sujeto. O sea, la unidad de eso. Como la unidad de lo ideal y lo real, de lo finito y lo infinito, del alma y del cuerpo, como la posibilidad que tiene en sí misma su realidad efectiva, como aquello cuya naturaleza solo puede ser concebida como existente. Esa es la definición primera de Spinoza. Profe, una pregunta. La ventaja, el cuento es que Spinoza llega sin tanta vaina y dice de una, punto. Primera definición, entiendo por causa sui esto. Hegel solo lo puede decir después de escribir la fenomenología y la lógica y la enciclopedia, para que eso sea captable. Y profe, entonces a mí me parece que esto les amargó mucho la vida de que alguien en la primera línea de un libro diga esto, que es efectivamente así. Ahora, pues, claro, una pregunta. En Hegel se entiende en que dice, bueno, pues sí, pero es que eso hay que explicarlo, hermano. como si dijera Spinoza, sí, eso todo está bien, pero explíquemelo. O sea, usted no lo explica, usted lo dice. Profe, una preguntita, dos preguntas. ¿Esa definición está en la geometría de Spinoza? La ética. ¿Y en la ética? La primera. La ética demostrada según el orden. La primera, yo la tengo acá. Y esa, ábrala y léala ya. Y esa es exactamente esta que le estoy leyendo. Aquí la tengo. Definición 1. Entiendo por causa sui. Sí. Definición 1. Entiendo por causa de sí. Por causa de sí, entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o lo que es lo mismo, aquello cuya naturaleza solo puede concebirse como existente. Aquí dice, como aquello cuya naturaleza solo puede ser concebida como existente. Cualquiera diría que es un plagio. Ah, sí, si fuera en esta época estaría plagiando. Claro. Sí. Y lo peor es... Yo quiero hacer una pregunta que va al orden, digamos, del argumento de la idea. Este orden de idea no es muy teológico. O sea, ¿tendría las dos, teológico y teleológico? No. Para mí Hegel no es ni teleológico ni teológico. Ninguna de las dos. Vale, no, era esa pregunta. No, pero es que no puede serlo. No puede. Exacto. No, es que no puede. Y después de la antropología filosófica de Kant, nadie puede ser teológico. Ni siquiera Kant.
porque Sí, ni siquiera cansa. el mismo Kant hace la lucha y le toca que inventarse la metafísica de las costumbres y tratar de medio garantizar que la cosa en sí pudiera tener algún vínculo con Dios, porque si no entra en problemas con el barrio. Yo me imagino, claro. Sí, yo- No, después de Spinoza. Sí, ahí sí que peor. Exacto, no se puede, no se puede. No, es que no, ya no hay, ese camino queda absolutamente cerrado porque ya se sabe que cualquier cosa del lenguaje humano es inventada por el ser humano mismo y que Dios es una construcción intelectual, punto. Se acabó el tema, ¿cuál teleológico? Si ya es objeto de investigación, ya no es un objeto por allá que legisle ni regule nada. Entonces, por eso no se enseña, ahora sí vas entendiendo. Por eso la suerte que tenemos de tener al profesor Guillermo Moreno y de estar trabajando a Hegel es porque en ninguna universidad se va a enseñar una contra el gobierno y contra el Estado, porque eso destruye cualquier seguridad. Sí. ¿Cuánta? No, solo era la pregunta. No, Solo era la no, pregunta. no cabe, no cabe. Ahora, ¿Cómo vamos de tiempo, Guillermo? no, eso siempre nos vamos, ya vamos en 2 horas. La última cosa que yo quería, Camilo, decirte es, tal ha sido la dificultad para entender la fenomenología que muchas personas, yo recuerdo porque yo me leí todas las vainas que se decían y eso todo me generaba una gran inquietud y confusión, ¿no? Se decía que la alegoría de la caverna de Platón era una imagen visual del desarrollo del conocimiento. El hombre metido en una caverna que ve las sombras y tal, y que no se sabe por qué los metieron ahí, por qué los martirizan y por qué les hacen ver las sombras y por qué al final luego los sacan a las malas, porque no querían salirse y ya estaban cómodos ahí y terminan yendo a ver la luz, ¿no? Entonces, se decía en algún momento, con la metáfora comunista de la Unión Soviética, que Platón y Hegel eran lo mismo, sino que claro, que con Hegel había un mejor desarrollo y tal, porque no había interés en mostrar que la verdad no solo se debe exponer como sustancia, sino como sujeto, porque sencillamente, si Platón y Hegel son lo mismo, son una discusión sobre las ideas, pero eso es una teoría. Así es que se decide en Colombia. Ah, no, es que a usted qué le gusta, ¿no? ¿Le gusta Hegel o le gusta Foucault o le gusta... ¿Con cuál le gusta? Como si eso fuera una panadería en donde usted escogiera el roscón, el mojicón y la almojábana. No, es que con Hegel es inevitable que usted empiece a aprender a pensar cosas, porque hace relaciones que usted nunca tiene la posibilidad de hacer. Y eso es lo que es educativo de Hegel. Y por eso no se puede enseñar bien eso, porque eso genera muchos problemas. Un profesor como Rubén Jaramillo decía, mire, es que cuando usted estudia filosofía, usted hasta pierde sus relaciones personales. Usted termina dejando a su mujer o su mujer dejándolo a usted. Esa vaina es eso genera mucha confusión. Es que eso somatiza, eso se vuelve un enredo. Así que muchachos, si quieren seguir estudiando eso, aténganse al futuro. Lo que pasa es que... conflicto con la familia, con el barrio, con la gente, con el prójimo en general, porque a uno se le ocurre decir las cosas de una manera que para ellos es distorsionada y no oficial, ¿no? Entonces, pues obviamente las instituciones universitarias pues tratan de ser lo más políticamente correctas para no entrar en conflicto. Imagínense 40 pelados como ustedes diciendo imprudencias en 40 sitios distintos. Eso es un altavoz. Eso no se lo va a permitir el país. Termina uno hasta siendo subversivo. Imagínense, no, hasta con Descartes uno es subversivo. No, con Descartes nomás ya uno es subversivo. Ah, bueno, por eso. Dice, no, pero lo que pasa es que yo quería ir a esto, y antes de terminar la sesión, es, no sé, también por esta cuestión histórica que también plantea Hegel, y es la lectura de Hegel hoy en día, ¿en qué nos ubica? El problema es que nada de lo que Hegel ha pensado se ha cumplido. Del todo, ¿no? O sea, es decir, la capacidad para que la gente tenga autoconciencia es un lujo. La gente no trabaja, es decir, la gente llega a si tú miras, por ejemplo, el ejercicio de toda la industria tratando de ser muy eficaces en la mecánica de la producción, el consumo, los coaching, todos esos malparidos que están ahí enseñándole a la gente cómo vivir.
eso es pura vaina de efectividad, ¿me entiendes? El negocio inmediato, Sí. la vaina, pero ahí no hay ninguna reflexión sobre el papel que juega la empresa, ¿no? Es decir, todo el mundo estudia contabilidad cuando no son dueños de ninguna empresa. Ellos van a ser automáticamente empleados de la mecánica del proceso de la producción y la distribución de la riqueza de los que tienen dinero, pero nada más. Así, la multiplicación de las desigualdades. Eso ya, si usted medio lee un párrafo de Hegel, ya usted se siente limitado a hacer eso, porque ya eso comienza a ser muy Claro, por problemático. la cuestión de No aguanta uno esa presión de la cotidianidad. Diría yo, ¿no? Para responderle a Camilo y para que se dé cuenta de que no soy hegeliano, a mí no me importa. ¿En qué sitio? Para mí el problema de Hegel es un problema mío, para entretenerme yo. El resto a mí me importa un carajo. ¿Qué puede hacer? Exacto. Y eso no es hegeliano. Eso es profundamente anti-hegeliano. Pero es que a mí no me importa lo que diga Hegel y lo que haya querido decir y pensado Hegel de eso. Y a mí me interesa el ver cómo él entendió esa cosa que me parece absolutamente genial. Pero cuando veo eso, digo hasta aquí porque tal como usted lo entendió puede que sea así y no me importa. Es que para qué sirve, cada cual haga con Hegel lo que se le dé la gana. A mí no me... Sí, claro. Sí, por eso digo yo estoy mucho más cerca de Epicuro que de Hegel. Nada de eso sirve para entender, para comprender, para pensar para uno y el resto, pues que pues que coja el libro y lea. Sí, sí. Entonces, ahora sí se convence que no soy hegeliano. No, usted es más hegeliano. Bueno, muchachos, Bueno, me hubiera gustado que Jorge Enrique y Eduardo intervinieran y Steve, pero bueno, ya se nos acabó 2 horas y 1 minuto. No, pero está chévere, está chévere. Además que, no sé, yo por ejemplo, he encontrado algunas cosas de Heidegger que le critica a Hegel que me gustaría traerlas acá a colación. Bueno. Eso es para las sesiones de los miércoles que se le va a abrir un espacio. Bueno. A eso. Y vaya preparando Kierkegaard y... Pues yo conozco las críticas de Schopenhauer y algo de Heidegger. Algo de Heidegger. En las sesiones de los miércoles podemos hacer eso. Si seguimos así, vamos a tener que abrir un curso como el que hacen en las universidades, con matrícula y toda esa huevonada. Que eso se va ampliando. No, a mí, por ejemplo, me parece que yo le debo a Heidegger las posibilidades de toda la confusión que yo tenía cuando leía Hegel y que yo no sabía por dónde, porque el problema de escribir un texto en filosofía es por dónde jalas tú, de dónde arrancas para jalar. Claro. Para organizar un texto. Sí. Y yo me acuerdo que tal vez de las cosas que más me llamaron a mí la atención es el texto de Heidegger sobre el concepto de ser en Kant. Es básico, porque ahí estudia él la noción de posición del pensamiento. Y entonces, claro, yo me había leído cositas de Hegel y me di cuenta que Heidegger se las había tumbado de ahí. ¿No? Las había sacado de ahí, las había organizado de otra manera. Y era para mí, para el que traducía el texto de Heidegger, para mí fue fue una gran ayuda para empezar a hacer un texto que yo hice, entre otras, Camilo. Mi tesis, claro, como siempre, ¿no? Absolutamente desubicado. Yo quería hacer una tesis que se llamaba la filosofía, algo así como la discusión entre la filosofía analítica y la filosofía de la ilustración alemana, ¿no? Sin mundo, sin historia y sin trabajo se llamaba, algo así. O sea, sin mundo, entonces la pelea de los analíticos con Kant, sin historia con Hegel y sin trabajo con Marx. Era una tesis muy, digamos, monstruosa, y al final terminé haciendo la lectura más o menos juiciosa de la certeza sensible, y me gradué como certeza sensible, y mis profesores no sabían qué hacer conmigo porque yo me inventé una manera de leer a Hegel que era muy poco convencional.
mi profesor de Hegel pues estaba asustado porque yo decía cosas que él no me había enseñado. Yo me las inventé de todo lo que me leí y le mamé gallo y terminaron ante las circunstancias poniéndome una summa cum laude porque se suponía que era meritoria porque yo estaba casado, tenía hijos, dictaba clases en la universidad y me graduaba. O sea que yo era como una muchacha del servicio, pero que le gusta la teoría filosófica. Y entonces pues ahí se salvó la patria, pero pues me pude graduar, ¿no? Porque que eso no tenía solución. ¿Cómo se gradúa uno en Hegel? Eso no es fácil porque... Y creo que Guillermo Moreno no se graduó en Hegel, ¿o sí? No. ¿Se graduó con Nietzsche, Nietzsche? profe? Nietzsche. Sí, no, eso es un batiburrillo porque no hay nadie que le lea la tesis, no hay nadie que le entienda la tesis, eso es un rollo. Gente amable por ahí, querida, que se metió conmigo a hacerlo. Igual le pasó a Andrés. No, pues imagínense dos pelados ahí recién graduados con 5 años más que Andrés, la pedagógica, oyendo una tesis de un esquizofrénico como Andrés que hablaba de Hegel, ¿no? Entonces, no. Eso, y además creo que grabaron la sesión, o sea, se puede oír la sesión de los comentarios de los profesores para que ustedes vean el nivel absolutamente nefasto de los pobres profesores que terminan, porque el mundo va pasando, ¿no? O sea, 4 años después, esos manes ahora ya son profesores, pero los manes están más que improvisados, o sea, nada que hacer. Y que le llega un huevón ahí como Andrés a dictar un curso, a ofrecer una tesis sobre una cosa completamente delirante, como que el sujeto y el objeto están unidos. Eso produce una cierta molestia. Bueno, listo, quedamos así, muchachos, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, profe, por su tiempo y su Vale, conocimiento. Profe, mil gracias. Gracias, No, con excelente. todo gusto. Yo pensé hoy que sería bueno esculcarlos a ustedes. O sea, No, hoy yo día de también. examen. No seguir derecho, sino como más o menos medio examen. Sí, pero Eduardo, usted sacó el cuerpo porque no quiso intervenir, ¿no? No, no fue que no quería intervenir, lo que pasa es que pues dije un montón de cosas interesantes y ahí pues era súper escuchar. No se disculpe, no hay necesidad. Hasta mañana, nos vemos en 8 días. Listo, Vale, profe, cuídense un profe. montón. Profesor Buen día. Guillermo, Chao a todos. un Muchas verdadero gracias. placer. Saque los videos, Guillermo, para Bueno. poderlos... Sí, Listo, por listo. favor. Yo Quiero lo- ver de hace 8 días cómo termina. Bueno, vale. Ok. Claro que va a valer la pena que estén unidos porque es sobre lo mismo, ¿no? Bueno, listo, chao. Ok, maestro, gracias. Chao, profe.